¿Y si la receta familiar que perfeccionaste durante años se convirtiera en motivo de vergüenza para tu propio yerno? Yo soy Jacinta, y eso me pasó en mi mesa de Navidad. Esta es la historia de cómo mi yerno, un chef arrogante, intentó impedirme cocinar y acabó obligándome a luchar por mi dignidad y por el alma de nuestra familia. Imagina pasar toda una vida cocinando con amor y de repente escuchar que tu comida es demasiado tradicional para el paladar sofisticado de un chef que se cree superior. Así me trató mi yerno Mateo. Se apoderó de mi cocina y me prohibió hacer mi famoso arroz con pollo. Pero lo que él no sabía es que ese plato no es solo comida, es mi historia. Y yo no iba a dejar que mi historia fuera borrada. Cada segundo importa, porque la memoria de una familia se puede perder para siempre. Si ignoras esta historia, corres el riesgo de creer que la modernidad y el lujo pueden reemplazar la tradición y el amor. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo mi arroz con pollo se convirtió en el plato principal de la noche y cómo mi hija me ayudó a defender mi lugar en la mesa. Yo soy Jacinta del Pilar. Tengo 76 años y vivo en un pequeño pueblo rodeado de olivos y calles empedradas, a media hora de Granada. Mi vida siempre ha girado en torno a una cocina, cacerolas de cobre colgando, el olor a ajo y pimentón, y una mesa grande donde mis hijos y nietos se han sentado a comer durante décadas. Mi especialidad es el arroz con pollo, una receta que heredé de mi madre y que perfeccioné con un condimento secreto que nadie ha conseguido imitar. Durante años, esa fue mi manera de demostrar amor y de mantener unida a mi familia. Y en Navidad era casi una ley. La cena se hacía en mi casa y el arroz era el plato central. Ese año, el invierno llegó temprano. El frío cortaba la cara, y dentro de casa yo ya había empezado a preparar las especias, como siempre hacía días antes. Pero en cuanto mi hija y su marido, Mateo, llegaron de Madrid, sentí que algo era distinto. Él entró con ese aire de espectáculo, cargado de cajas con ingredientes importados, como si fuera a grabar un programa de televisión. Sonriendo, le pregunté qué era todo aquello. Me respondió, con un tono que parecía broma, pero pesaba más de lo que imaginaba. Este año la cena la hago yo, Jacinta. Vamos a preparar algo moderno y sofisticado. Intenté sonreír, pero él siguió, como quien dicta una orden. No hace falta que te preocupes, descansa. Tu comida es buena, claro, pero muy tradicional y pesada. Quiero que la familia pruebe algo diferente. Aquello me atravesó como un cuchillo frío. No estaba rechazando solo mi comida. Estaba despreciando mi historia, mi manera de querer. Me quedé callada, con un nudo en la garganta, mirando a mi hija, esperando que dijera algo. Pero ella solo bajó la mirada, como si quisiera desaparecer de la conversación. Al día siguiente, mientras él se adueñaba de la cocina como si fuera el dueño de la casa, yo me senté en la terraza, envuelta en un chal. Veía el humo de las chimeneas de las otras casas y pensaba en todas las navidades pasadas, cuando aquella cocina era mía, y cada cacerola que hervía anunciaba la llegada de mi familia. Ahora, el olor era de salsas que no reconocía, ingredientes caros que no me decían nada. Sentí una mezcla de tristeza e impotencia, como si me estuvieran quitando algo que nadie más podría devolverme. Lo que más me dolía no era la exclusión, sino la manera en que lo dijo. La cocina es mi dominio. Como si mi vida entera, cada comida que preparé, fuera un detalle sin importancia. Podría haberme enfrentado a él en ese momento, pero algo me dijo que esperara. Con los años aprendí que el silencio a veces pesa más que cualquier grito. Decidí dejar que él creyera que había ganado, mientras yo pensaba en lo que realmente haría. Esa noche, mi nieto mayor, Diego, vino a sentarse a mi lado. Siempre ha sido mi cómplice, desde niño, cuando se quedaba en la cocina mirándome cortar cebollas y contándome historias del colegio. «Abuela, ¿no vas a hacer tu arroz este año?», me preguntó con una expresión que me rompió el corazón. Moví la cabeza y él frunció el ceño. «Pero no es Navidad sin tu arroz». Esas palabras se me quedaron grabadas. Quizá no era solo para mí que ese plato importaba. Fue ahí cuando la idea empezó a nacer. No iba a enfrentarme a Mateo directamente, porque sabía que eso solo traería gritos y más distancia, pero podía hacer lo que mejor sabía: cocinar. En secreto, a mi propio ritmo, con las manos que conocían cada paso de memoria. Y sabía que, si el arroz con pollo estaba listo en el momento justo, nadie podría resistirse. El problema era hacerlo sin que él se diera cuenta.
El día 24, mientras la casa se llenaba de voces y risas, yo estaba atenta a cada momento en que Mateo salía a atender una llamada o a buscar algo en el coche. Con la ayuda de Diego, que hacía de vigía, empecé a preparar los ingredientes en la cocina pequeña del fondo, donde guardaba mis cacerolas, más antiguas. Allí, lejos de las miradas, sentí que volvía a ser yo misma. El sonido del arroz chisporroteando en el aceite, el aroma del azafrán expandiéndose. Era como si la casa reconociera que esa, por fin, era la cena de verdad. Mientras el aceite doraba los trozos de pollo y las verduras, sentí que mis manos recuperaban una fuerza que creía haber perdido. Cada movimiento, desde medir el arroz hasta remover con la cuchara de madera, era casi automático, pero lleno de intención. No estaba cocinando solo para mí. Lo hacía por todos esos años en los que esa receta había sido la razón por la que mi familia se reunía. Y aunque el miedo de que Mateo descubriera lo que estaba haciendo me rondaba, el calor de la cocina pequeña y el olor familiar me daban valor. Diego iba y venía, vigilando el pasillo. «Abuela, está en el salón enseñando a todos un postre raro que trajo de Francia. ¿Tienes tiempo?», me decía en voz baja. Aprovechaba esos minutos para añadir el caldo caliente, con el cuidado de no derramar ni una gota. El vapor me envolvía, y era como un abrazo de todas las navidades pasadas. En ese instante, entendí que la tradición no vive en los platos de moda, sino en esos olores y sabores que atraviesan generaciones. Cuando el arroz empezó a absorber el caldo, sentí un cosquilleo de emoción y nervios. Faltaban unos 40 minutos para que todos se sentaran a la mesa. Sabía que si quería que este momento tuviera sentido, el plato tenía que llegar justo cuando la conversación estuviera en su punto más alto, para que nadie pudiera ignorarlo. Diego, con una sonrisa traviesa, dijo: «Va a ser como en las películas, abuela. Todos mirarán, y nadie podrá decir que no». Mateo, desde el salón, hablaba alto, describiendo sus platos como si estuviera en un concurso de televisión. Escuchaba palabras como reducción balsámica y texturas innovadoras, mientras yo, en mi rincón, removía el arroz con paciencia. No quería humillarlo, no era esa mi intención, pero tampoco iba a permitir que mi voz, la de la comida que me definía, quedara silenciada en mi propia casa. Faltaban apenas 10 minutos cuando escuché pasos en el pasillo. Se me aceleró el corazón, pensando que era Mateo, pero era mi hija. Se quedó en la puerta, mirándome en silencio. Sus ojos tenían algo de vergüenza, pero también de nostalgia. «Mamá, ¿lo estás haciendo?», susurró. Yo asentí sin dejar de remover. Ella entró y, sin decir nada más, empezó a ayudarme. Fue como si, por un momento, volviéramos a ser ella y yo, juntas en la cocina como cuando era niña. Con su ayuda, trasladamos la gran cazuela hasta el horno bajo, para mantener el arroz caliente sin que se pasara. Luego, cubrimos la tapa con un paño para que nadie pudiera ver el contenido. Diego se encargó de inventar cualquier excusa para mantener a Mateo lejos de esa parte de la casa. Yo, mientras tanto, respiraba hondo, preparándome para lo que vendría. No sabía cómo reaccionaría él, pero sí sabía que no podía dejar pasar esa noche como si nada. Cuando todos ya estaban sentados en la mesa, Mateo levantó su copa para brindar. Hablaba de innovación, de cómo ese año la cena sería histórica. Justo en ese momento, mi hija se levantó. Su voz temblaba, pero su paso era firme. «Un momento», dijo, y se dirigió a la cocina del fondo. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de sus tacones sobre el suelo de madera. Pocos segundos después, apareció con la cazuela entre las manos. Todos la miraron confundidos. Ella la colocó en el centro de la mesa y, mirándole a Mateo, dijo: «Esta cena no estaría completa sin el plato que nuestra familia ama, el que mamá siempre hizo para nosotros». El silencio fue absoluto. Luego, uno a uno, mis nietos y mi yerno mayor se levantaron para aplaudir. Mateo se quedó mirando la cazuela como si fuera un intruso en su territorio. No dijo nada de inmediato, pero su mandíbula se tensó y el color le subió al rostro. El aroma del arroz con pollo se expandía por la sala, mezclándose con el olor más sutil de sus platos modernos que todavía esperaban ser servidos. Yo veía cómo algunos familiares, de forma instintiva, inclinaban el cuerpo hacia la cazuela, como si ese olor los guiara a un lugar conocido y seguro. Mi hija, de pie junto a la mesa,
Mantenía la mirada fija en él, como desafiándolo a pronunciar la palabra que pudiera impedir lo que ya era inevitable. Por dentro, yo sentía una mezcla de miedo y orgullo. Miedo por la reacción que pudiera tener, pero orgullo porque, después de años de silencio en ciertos asuntos, mi hija finalmente estaba defendiendo lo que nos pertenecía. Mateo intentó sonreír, pero la mueca le salió forzada. Gracias, pero creo que hoy deberíamos mantener el menú que estaba previsto, dijo, mirando a los demás como buscando aprobación. Sin embargo, no encontró los gestos de apoyo que esperaba. Al contrario, varios ya habían cogido cucharas y servían el arroz en sus platos sin pedir permiso. El primer bocado provocó un murmullo general, como un suspiro colectivo que recorrió la mesa. Era el sabor de todas las navidades pasadas, el que hacía que hasta los más jóvenes, que apenas recordaban las primeras cenas, sintieran que pertenecían a algo más grande que ellos mismos. Ese momento me hizo entender que la tradición no se defiende solo con palabras, sino con acciones que tocan el corazón. Vi cómo Diego servía una porción generosa a su hermano pequeño, que sonrió de oreja a oreja al oler el plato. Esto sí es «Navidad, abuela», dijo alto, sin importar que Mateo lo escuchara. Fue como una chispa que encendió el resto de comentarios. Una de mis cuñadas añadió: «Mateo, tus platos se ven preciosos, pero este arroz nos abraza por dentro». Él apretó los labios y bebió un sorbo de vino, evitando contestar. Sabía que cualquier palabra podía parecer una derrota, y el silencio se volvió su única defensa. Yo, mientras tanto, permanecía sentada, observando todo como si fuera una espectadora de lujo en la mejor función de mi vida. En un intento por recuperar el control, Mateo anunció que su plato principal estaba listo y pidió que lo probaran antes de servirse más arroz. Algunos lo hicieron por cortesía, pero era evidente que la mayoría había perdido el interés. La conversación en la mesa giraba en torno a anécdotas de otros años, historias que comenzaban siempre con «¿Recuerdas cuando mamá hizo?» o «aquella vez que la abuela». Él había querido imponer su sello, pero lo que había conseguido era resaltar lo que nos unía y lo que su menú nunca podría reemplazar. En cada risa, en cada mirada cómplice entre los que probaban mi arroz, yo sentía que algo en mí se recomponía después de la herida inicial. Mi hija, al servirse una segunda porción, se sentó junto a mí y me apretó la mano bajo la mesa. No dijo nada, pero sus ojos hablaban por ella. Era como si ese simple gesto me pidiera perdón por no haberme defendido antes, y a la vez me agradeciera por no rendirme. Yo le respondí con una leve sonrisa. No quería convertir ese momento en una conversación seria delante de todos, pero sabía que, de alguna forma, nuestra relación estaba cerrando una herida que llevaba tiempo abierta. Me di cuenta de que a veces no hace falta confrontar directamente para ganar una batalla. Basta con estar presente y firme en lo que uno cree. Mientras tanto, Mateo hablaba con un primo sobre su restaurante en Madrid, como si quisiera desviar la atención hacia otro tema. Pero era evidente que su orgullo estaba herido. Sus platos, aunque bellos y elaborados, pasaban desapercibidos frente a la olla que todavía humeaba en el centro de la mesa, y yo no sentía triunfo sobre él, sino una extraña tristeza. Tal vez en su afán de impresionar, había olvidado que la cocina no se trata solo de técnica, sino de alma, y yo lo sabía porque había pasado toda una vida aprendiendo que, sin alma, la comida es solo un conjunto de ingredientes bien colocados. La cena continuó entre risas, brindis y el sonido de cucharas chocando contra los platos. Algunos se levantaron para abrazarme y agradecerme por haber hecho el arroz. Otros me contaban que ese sabor les traía recuerdos de personas que ya no estaban y que por eso la noche era aún más especial. Era como si la cazuela hubiera abierto una puerta invisible a la memoria colectiva de la familia, algo que ningún menú sofisticado podía lograr. Y en medio de todo, yo sentía una calma profunda, como si el peso que había cargado desde que Mateo me prohibió cocinar se hubiera disuelto lentamente. Cuando llegó el momento del postre, nadie mencionó el que Mateo había preparado con tanto esmero. Se sirvieron los turrones, polvorones y mantecados que yo había comprado días antes en la confitería del pueblo. La sala estaba llena de ese bullicio alegre que solo ocurre cuando la gente se siente cómoda, sin formalidades innecesarias. Yo observaba a cada uno, grabando sus gestos en mi memoria, consciente de que no todas las navidades tendríamos a todos en la mesa, y pensé que, quizá,
Esa era la verdadera razón por la que no podía dejar morir la tradición, porque cada año que pasa es único e irrepetible. Cuando ya casi terminaba la velada, Mateo se levantó para despedirse antes que los demás. Dijo que tenía que madrugar para un viaje y me dio 2 besos rápidos en la mejilla. No hubo reproches, ni por su parte ni por la mía, pero en sus ojos vi algo que no esperaba, una pizca de respeto. Tal vez no lo admitiría en voz alta, pero sabía que aquella noche, la mía, había sido la voz más fuerte en la mesa. Y no por gritar, sino por recordar a todos quiénes éramos antes de que él intentara cambiarnos. Cuando la puerta se cerró detrás de Mateo, la atmósfera en la casa cambió por completo. Ya no había esa tensión invisible que nos había acompañado durante toda la tarde, y las conversaciones comenzaron a fluir de forma más natural, como si todos hubiéramos estado conteniendo la respiración. Diego se sentó a mi lado y, sin decir nada, puso su cabeza sobre mi hombro. Ese gesto, tan simple, me hizo sentir que todo el esfuerzo y el riesgo de cocinar a escondidas habían valido la pena. No era solo por el arroz, era por demostrar, aunque fuera en silencio, que las raíces no se arrancan tan fácilmente. La cocina del fondo todavía olía a azafrán y a pollo dorado, y ese aroma parecía un escudo invisible contra cualquier intento de borrar lo que éramos. Mi hija se acercó con 2 tazas de té caliente. Nos sentamos en la esquina de la mesa, mientras los demás recogían los platos y charlaban. Ella parecía buscar las palabras adecuadas, como si tuviera miedo de abrir una herida. «Mamá, lo siento», dijo finalmente, con la voz baja. No quería que esto llegara tan lejos, pero me dejé llevar por la comodidad de no discutir con Mateo. La miré y no vi en ella la mujer que había bajado la mirada horas antes, sino a la niña que, cuando pequeña, se ponía a mi lado para aprender a picar verduras. Le tomé la mano y le respondí que no había nada que perdonar, porque aquella noche, al defender el arroz, también había defendido una parte de sí misma. Esa conversación se alargó mientras el resto de la familia se acomodaba en el salón. Algunos, como mi cuñada Isabel, me contaron entre risas que ya habían planeado esconder un plato de arroz para llevárselo a casa. Otros recordaban navidades antiguas, cuando todavía vivía mi marido, y como él siempre pedía que yo hiciera doble cantidad por si acaso. Cada historia reforzaba la sensación de que el plato no era solo comida, sino un punto de unión en nuestras vidas. Mateo había intentado reemplazarlo con innovación, pero lo que había conseguido era resaltar, aún más, la fuerza de lo tradicional. A medida que la noche avanzaba, los más jóvenes comenzaron a interesarse por la receta. Una de mis nietas, Clara, me pidió que algún día le enseñara ese truco secreto que hacía que el arroz quedara tan sabroso. Le respondí que no era un truco, sino un conjunto de pequeños gestos, como lavar el arroz sin perder el almidón justo, cuando añadir el caldo para que no pierda el hervor, y sobre todo, cocinar sin mirar el reloj, dejándose guiar por el aroma y el sonido. Ella sonrió como si acabara de recibir un tesoro, y me prometió que lo aprendería para que nunca se perdiera. Afuera, el frío se había intensificado, y las ventanas comenzaban a empañarse con el contraste del calor interior. Observé a mis nietos jugando con los envoltorios de los regalos, y a mis hijos charlando entre ellos, y pensé que, más allá de cualquier discusión, lo que había pasado esa noche quedaría en la memoria de todos, no como una pelea entre un yerno y su suegra, sino como la vez en que la familia eligió su historia por encima de cualquier moda pasajera. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba años acumulándose. Poco antes de que la casa empezara a vaciarse, Diego se me acercó y me dijo al oído: «Abuela, el año que viene, si quieres, lo hacemos juntos desde el principio. Nadie tiene que saberlo hasta que esté listo». Su propuesta me hizo reír, pero también me conmovió profundamente. Significaba que no estaba sola, que mi forma de cocinar y de vivir seguiría encontrando eco en la siguiente generación. Le respondí que sí, que el próximo año lo haríamos, pero no a escondidas. Lo haríamos con la puerta abierta, para que todos pudieran ver y oler desde el principio lo que estaba por venir. Cuando los últimos invitados se fueron y la casa quedó en silencio, me dirigí a la pequeña cocina del fondo. La cazuela todavía tenía un par de porciones, y el aroma seguía intacto. Me serví un plato y me senté sola a comer, no por hambre, sino para disfrutar,
en calma, de todo lo que significaba. Cada bocado me recordaba que, aunque las cosas cambien y las personas intenten imponer nuevas costumbres, hay hilos invisibles que nos sostienen. Para mí, ese hilo era el arroz con pollo, pero también era la certeza de que, mientras tenga fuerzas para levantar una cuchara de madera, mi voz seguirá estando en la mesa. Antes de irme a dormir, pasé por la cocina principal. Los platos de Mateo estaban intactos, alineados como piezas de museo que nadie había querido tocar. No sentí rencor, sino una especie de tristeza por él. Pensé que quizá, algún día, entendería que el verdadero valor de un plato no está en impresionar, sino en conectar. Apagué las luces y subí las escaleras con la sensación de que, esa Navidad, había recuperado algo que creía perdido, el derecho de ser yo misma, sin pedir permiso. A la mañana siguiente, me desperté temprano, como siempre, con la luz suave entrando por la ventana y el canto lejano de los gallos del pueblo. Bajé a la cocina principal y encontré todo en orden, como si nada hubiera pasado la noche anterior. Sin embargo, el silencio de la casa era distinto, más liviano. Sobre la encimera había un plato cubierto con papel film. Alguien había guardado la última porción de mi arroz con pollo. Lo destapé y sonreí al ver que faltaba un trozo pequeño. Probablemente Diego no había resistido probarlo antes de guardarlo. Ese simple gesto me llenó de una calma profunda, como si me confirmara que, aunque Mateo no lo admitiera, la tradición había ganado terreno. Pasé el resto de la mañana recogiendo la vajilla y guardando los manteles, tarea que siempre me gusta hacer despacio, recordando los momentos de la noche anterior. En una de esas, encontré la copa de Mateo olvidada en un rincón de la mesa. Todavía tenía un poco de vino en el fondo. La sostuve unos segundos y pensé en lo extraño que era que, a pesar de su actitud, él formaba parte de la familia, y de alguna manera también estaba atado a esas raíces que intentó ignorar. Me pregunté si, en algún rincón de su memoria, tendría una receta que le recordara a su infancia, y si ese era el motivo por el que le costaba tanto dejar espacio para la mía. Esa misma tarde, mi hija me llamó desde su casa. La noté nerviosa, como si hubiera ensayado lo que quería decir. «Mamá, Mateo no va a admitirlo, pero creo que ayer entendió que se equivocó. Hoy me preguntó si algún día le enseñarías a hacer el arroz». Me quedé en silencio unos segundos, sorprendida. No sabía si era un intento sincero de acercarse o simplemente una forma de no quedar mal delante de los demás. Cuando quiera venir, que venga, pero que sepa que en mi cocina la receta se respeta. Respondí con una media sonrisa. Escuché cómo ella soltaba una pequeña risa al otro lado del teléfono, como aliviada de que no cerrara la puerta del todo. Los días siguientes, algunos vecinos se enteraron de lo ocurrido, como pasa en todos los pueblos pequeños. En la panadería, una señora me dijo: «Doña Jacinta, me han contado que su arroz salvó la cena de Navidad». Lo dijo en tono de broma, pero yo sabía que, de alguna manera, no estaba tan lejos de la verdad. Me di cuenta de que para muchos, mi receta no era solo mía, sino un símbolo de lo que significa mantener vivas las costumbres de un lugar donde todos se conocen. Ese reconocimiento silencioso me dio una sensación de pertenencia que ni siquiera Mateo podía quitarme. Una tarde, mientras preparaba unas empanadillas para los nietos, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba él, con un cuaderno en la mano y una expresión que no le había visto nunca. Mezcla de timidez y determinación. «Vengo a aprender», dijo, casi en un susurro. No supe si reír o tomarlo en serio, pero lo invité a pasar. Empezamos hablando de cosas triviales y a poco le mostré cómo cortar las verduras, cuándo añadir cada ingrediente y, sobre todo, cómo probar el caldo para saber si estaba listo. Me observaba en silencio, tomando notas, como un alumno que por fin reconoce a su maestro. Durante esa tarde, no hablamos de lo ocurrido en Navidad. No hacía falta. Cada vez que removía el arroz o que él me preguntaba algo sobre las cantidades, sentía que estábamos construyendo un puente. No era un puente perfecto ni sólido todavía, pero estaba ahí, y eso ya era un avance. Incluso se atrevió a bromear. «No prometo que me salga como a usted, pero voy a intentarlo». Yo le respondí: «Lo importante no es que salga igual, Mateo. Lo importante es que cuando lo hagas pensando en para quién cocinas». Cuando terminó la clase improvisada,
Le preparé un plato y se lo puse delante. Lo probó en silencio, y aunque no dijo «está perfecto» ni nada por el estilo, vi en su expresión algo parecido a la satisfacción. Antes de irse, dejó el cuaderno sobre la mesa y dijo: «Lo dejo aquí para que podamos seguir otro día». Fue la primera vez que sentí que su presencia en mi cocina no era una invasión, sino un posible comienzo. Esa noche, mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces, me di cuenta de que la Navidad de ese año no había sido solo una victoria silenciosa para mí, sino también una oportunidad para que Mateo entendiera algo más profundo, que la cocina no se trata de competir, sino de compartir, y que al final lo que queda no son los platos más elaborados ni las técnicas más sofisticadas, sino los sabores que logran quedarse en el corazón. Con el paso de las semanas, la tensión que antes flotaba en el aire cada vez que Mateo estaba presente empezó a disiparse. No era que nos hubiéramos convertido de repente en los mejores aliados, pero había un respeto nuevo que se notaba en los pequeños gestos. Por ejemplo, cuando venía a casa, ya no pasaba directamente al salón, sino que se asomaba primero a la cocina y me saludaba con un «¿Qué se cuece hoy, Jacinta?». Era una frase sencilla, pero en ella había un reconocimiento implícito de que aquel espacio, por mucho que él fuera chef en Madrid, seguía siendo mi territorio. Y yo, que nunca había sido rencorosa, sabía valorar ese cambio. No pretendía que me pidiera perdón de rodillas, pero sí que entendiera que la cocina familiar no se rige por menús de moda, sino por vínculos. Ese respeto también se reflejó en la siguiente reunión familiar. Era un domingo cualquiera, sin una fecha especial, pero decidimos hacer una comida grande. Para mi sorpresa, Mateo se ofreció a preparar una entrada y, sin que nadie se lo pidiera, preguntó si podía coordinar con Diego el resto del menú para no quitar espacio al arroz de la abuela. Esa frase, que a algunos les pasó desapercibida, para mí fue como escuchar un reconocimiento público. Lo vi en la cara de mi hija, que me guiñó un ojo como diciendo: «¿Ves? Está aprendiendo». Y aunque su tono fue neutro, pude notar que estaba cuidando su lugar, sin pisar el mío. A partir de entonces, Diego y yo empezamos a tener una especie de ritual. Una vez al mes, me ayudaba a preparar el arroz con pollo, incluso si no había reunión familiar. Decía que era para no perder la mano. Y yo sabía que, más que eso, era para asegurarse de que la receta siguiera viva. Una tarde, mientras cortaba las verduras, me confesó que le gustaría abrir un pequeño negocio en el pueblo, un lugar donde se sirvieran solo platos tradicionales. Nada de cartas interminables ni de nombres raros en el menú, abuela. Comida de verdad. Esa idea me ilusionó más de lo que quería admitir en voz alta. En paralelo, empecé a notar que mi relación con mi hija también estaba sanando. Durante años habíamos tenido pequeñas fricciones, no por grandes conflictos, sino por la distancia que a veces crea la vida moderna. Pero después de aquella Navidad, empezó a buscar más momentos para venir al pueblo, incluso sin Mateo, solo para tomar un café y hablar de Milsensa, cualquier cosa. A veces cocinábamos juntas, otras veces simplemente nos sentábamos en la terraza a mirar cómo cambiaban los colores de los olivos al atardecer. Esos instantes me recordaban que, aunque los hijos crezcan y tomen sus propios caminos, siempre hay formas de reencontrarse. Los vecinos, por su parte, parecían estar más atentos a mi cocina que nunca. Era común que, cuando iba al mercado, alguien me pidiera ese arroz que salvó la Navidad, y aunque lo decían entre risas, yo sabía que detrás había un reconocimiento genuino. Incluso me invitaron a participar en una feria gastronómica del pueblo, donde, para mi sorpresa, Mateo se ofreció a ayudar con la presentación del plato. Verlo explicando a los visitantes la historia de la receta, mencionando a mi madre y a mi abuela, fue un momento que no imaginé vivir meses atrás. En sus palabras había un tono de respeto que antes no existía. En una de esas tardes de preparación para la feria, Mateo me dijo algo que me dejó pensando. «Jacinta, he aprendido muchas técnicas en restaurantes de todo el mundo, pero nunca había entendido que un plato puede ser un puente entre personas. Tu arroz lo es». No lo dijo mirándome directamente, como si temiera que pareciera demasiado emotivo, pero yo lo escuché con claridad. Fue entonces cuando entendí que aquel cambio no era solo una estrategia para quedar bien, sino un verdadero aprendizaje que él estaba empezando a integrar en su vida. La feria fue un éxito, y no por los adornos ni por la presentación, sino por la reacción de la gente.
Muchos se acercaban a contarme que el olor del arroz les recordaba a su infancia, a sus madres o abuelas. Algunos incluso se emocionaban al probarlo. Yo sabía que ese era el poder de la comida que nace del corazón. No necesita traducirse, porque cada uno lo entiende en su propio idioma emocional. Al final de la jornada, Mateo me ayudó a cargar las ollas de vuelta a casa, y sin que nadie más lo oyera, me dijo: «Gracias por no rendirte aquel día». Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de manzanilla, pensé en todo lo que había pasado desde aquella Navidad. Lo que empezó como una humillación silenciosa, se había transformado en una oportunidad para reafirmar quién era yo y qué lugar ocupaba en mi familia. Y no solo había recuperado mi voz en la mesa, sino que también había visto cómo, poco a poco, las nuevas generaciones empezaban a entender el valor de lo que heredamos. El arroz con pollo, más que un plato, se había convertido en el hilo invisible que nos unía. La Navidad siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. El año había pasado entre ferias gastronómicas, visitas familiares más frecuentes y aquel ritual mensual con Diego, que ya se había convertido en una tradición propia. Cuando empezamos a planificar la cena, fue Mateo quien dio el primer paso y me llamó por teléfono. «Jacinta, este año quiero que el arroz con pollo esté en el centro de la mesa. Yo puedo encargarme de las entradas y los postres, pero el plato principal tiene que ser el tuyo». No lo dijo con el tono arrogante de antes, sino con una sinceridad que me sorprendió. Le respondí que me parecía bien, y que incluso podríamos cocinar juntos, si él quería. La pausa breve antes de que aceptara me dijo que, aunque aún le costara, estaba dispuesto a compartir ese espacio. Los preparativos comenzaron con semanas de antelación. Esta vez, no tuve que esconderme en la cocina pequeña ni coordinar con Diego a escondidas. En cambio, organizamos todo como un equipo. Mateo trajo algunos ingredientes frescos desde Madrid, y yo me encargué de las especias y del pollo del mercado local. Trabajar codo a codo fue una experiencia curiosa. Él seguía midiendo todo con precisión de chef profesional, mientras yo me guiaba por el ojo y el olfato. Al principio parecía que esas diferencias iban a chocar, pero pronto encontramos un ritmo en el que cada uno respetaba el método del otro. Y en esos momentos, entre ollas y cucharones, descubrimos que también se podía hablar de otras cosas, más allá de recetas y técnicas. El día de la cena, la casa estaba llena desde temprano. La cocina principal bullía de actividad, con Diego picando verduras, Mateo preparando una ensalada especial y yo controlando el arroz. En lugar de tensión, había un ambiente alegre y colaborativo. Incluso mi hija, que el año anterior había evitado cualquier enfrentamiento, se mostró relajada y participativa. «Parece mentira que hace un año estuviéramos todos tan nerviosos», me susurró mientras removía el caldo. Le respondí que, a veces, las heridas más grandes son las que nos obligan a encontrar nuevas formas de estar juntos. Cuando llegó la hora de servir, Mateo insistió en que yo fuera quien llevara la cazuela al comedor. Lo hizo con una sonrisa sincera, y en sus ojos vi algo parecido al orgullo. Entré con el arroz humeante entre las manos, y al colocarlo en el centro de la mesa, un silencio respetuoso se apoderó de la familia. Fue como si todos recordaran, sin necesidad de palabras, lo que había ocurrido la Navidad anterior. Luego, casi al unísono, empezaron los aplausos y las risas, rompiendo cualquier vestigio de incomodidad. Ese momento, tan simple, me confirmó que la batalla que había librado en silencio había valido cada segundo. Durante la comida, Mateo fue el primero en servirse, y mientras probaba el primer bocado, dijo en voz alta: «Nunca pensé que cocinar contigo me enseñaría tanto, Jacinta. No solo sobre comida, sino sobre lo que significa pertenecer a algo». No era una disculpa formal, pero era lo más cercano que iba a recibir, y para mí era suficiente. La familia reaccionó con bromas cariñosas y comentarios sobre cómo ese arroz debía registrarse como patrimonio del pueblo. Yo reí junto a ellos, pero por dentro sentía un calor especial, distinto al de los años anteriores. Era la paz que llega cuando uno ya no necesita defender su lugar, porque ese lugar ha sido reconocido. Esa noche, después de que todos se marcharan, me quedé un rato sola en la cocina, recogiendo los últimos platos. Sobre la mesa, vi el cuaderno que Mateo había traído meses atrás, lleno de notas y pequeñas manchas de salsa. Lo hojeé,
y encontré anotaciones no solo sobre el arroz, sino sobre otras recetas que le había enseñado en los últimos meses. El pisto, la tortilla de patatas, incluso unas magdalenas que hacía para los niños. Cada página era una prueba silenciosa de que el cambio había sido real y que poco a poco estábamos construyendo algo que podía perdurar. En los días siguientes, recibí varios mensajes de familiares agradeciendo la cena y recordando anécdotas de años pasados. Diego me envió una foto en la que aparecíamos los tres, él, Mateo y yo, frente a la cazuela, sonriendo. La guardé en un marco y la puse en la repisa de la cocina, no porque todo fuera perfecto ahora, sino porque representaba un antes y un después. Habíamos pasado de la exclusión y el orgullo herido a un terreno donde el respeto y la colaboración eran posibles. Al final, entendí que aquella primera noche, en la que cociné a escondidas, no se trataba solo de salvar una tradición, sino de abrir una puerta. Una puerta que, una vez cruzada, cambió la forma en que nos mirábamos y nos entendíamos como familia. Y aunque el arroz con pollo seguía siendo mi firma, ahora también era un símbolo compartido, algo que nos recordaba que, incluso después de un conflicto, siempre se puede encontrar el camino de regreso si hay voluntad. Después de aquella segunda Navidad, me quedó claro que el arroz con pollo ya no era solo mi plato, sino un lazo familiar que todos querían conservar. Fue Diego quien me propuso formalizar algo que ya hacíamos de forma espontánea: clases de cocina en mi casa. La idea me hizo reír al principio, pero pronto me di cuenta de que tenía sentido. Así que un sábado cualquiera, reuní a mis nietos, a un par de sobrinos y a la hija de una vecina que siempre se quedaba mirando cuando yo cocinaba. Preparé todo como si fuera una ceremonia: las especias alineadas en la mesa, el pollo limpio y cortado, el arroz listo para ser lavado. Hoy vais a aprender a hacer un arroz con pollo como Dios manda, les dije, y vi en sus ojos esa mezcla de curiosidad y entusiasmo que solo se tiene cuando uno siente que está aprendiendo algo importante. El ambiente en la cocina era alegre, pero yo me tomaba en serio cada explicación. Les enseñaba cómo sofreír el ajo sin que se quemara, cuándo añadir el pimentón para que liberara su aroma sin amargar, y sobre todo, la importancia de probar y ajustar sobre la marcha. No se trata solo de seguir una receta al pie de la letra, les repetía, sino de escuchar lo que te dice la comida. Algunos tomaban notas, otros grababan con el móvil, y yo me dejaba llevar por esa sensación de estar plantando semillas que algún día darían fruto. Mateo, que había llegado más tarde, se unió sin pretensiones, ayudando a uno de los pequeños a remover el caldo. No dije nada, pero me alegró verlo ahí, sin necesidad de ser el protagonista. A medida que la receta avanzaba, también surgían las historias. Les contaba cómo mi madre me enseñó a hacer este mismo plato en una cocina diminuta, con una sartén que había heredado de su abuela. Les hablaba de las Navidades, en las que el arroz era el único lujo que podíamos permitirnos, y de cómo, a pesar de todo, la mesa siempre estaba llena de risas. Cada anécdota parecía añadir un condimento invisible al guiso, y me di cuenta de que enseñarles la receta también era transmitirles un pedazo de nuestra historia. Y eso, pensé, no se aprende en ningún libro de cocina. Cuando por fin el arroz estuvo listo, lo servimos en platos hondos y nos sentamos todos en la mesa grande. El primer bocado provocó sonrisas y comentarios espontáneos. Sabe igual que el de Navidad, dijo Clara con un brillo en los ojos. Diego, que había vigilado cada paso, sonrió satisfecho, como si fuera su propio logro. Yo me quedé en silencio, disfrutando de la escena, porque sabía que ese momento, esa mezcla de juventud, tradición y orgullo compartido, era lo que mantenía viva una familia. No eran solo ingredientes en una olla, era el hilo que unía generaciones. Después de la comida, Mateo se me acercó mientras recogíamos. ¿Sabes, Jacinta? Creo que lo más difícil de aprender no es la receta, sino lo que significa. Y eso, creo que solo tú puedes enseñarlo. Me conmovió que lo dijera sin buscar quedar bien, como si fuera una verdad que había descubierto él solo. Le respondí que el significado no se enseña con palabras, sino con presencia. Estar ahí, compartir, no ceder en lo que importa, eso es lo que da sabor, le dije. Él asintió, y en su gesto vi que entendía más de lo que admitía. Con el tiempo, las clases se repitieron.
A veces venían solo 2 o 3, otras veces la cocina estaba tan llena que apenas se podía mover. Lo curioso era que, incluso los que al principio no mostraban interés, terminaban involucrándose. Y yo, que siempre había sido celosa con mis recetas, empecé a disfrutar del hecho de que hubiera varias manos capaces de continuar la tradición. No era una pérdida de control, como temía antes, sino una forma de asegurar que, cuando yo ya no pudiera cocinar, el arroz con pollo seguiría reuniendo a la familia. Una tarde de primavera, mientras estaba en el mercado, una señora mayor que apenas conocía me dijo: «Su arroz lo hacen ahora hasta los niños del pueblo». Lo dijo sonriendo, y yo sentí un orgullo, silencioso. No era vanidad, era la satisfacción de saber que algo que empezó como un gesto humilde se había convertido en un símbolo compartido. Pensé en mi madre, en mi abuela, y en todas las mujeres antes que nosotras que habían puesto amor en una olla sin imaginar que, décadas después, ese amor seguiría alimentando a tantos. Esa noche, sentada en la cocina mientras el sol se escondía detrás de los olivos, me di cuenta de que la historia que había empezado con una prohibición y una herida se había transformado en un legado. Y aunque sabía que el futuro traería cambios y nuevos retos, me tranquilizaba pensar que la esencia estaba a salvo, porque al final, el arroz con pollo no era solo un plato, era una declaración de quiénes éramos y de que, pase lo que pase, siempre habrá un lugar en la mesa para nuestra historia. La armonía que habíamos logrado no tardó en enfrentarse a una nueva prueba. Ese verano, Mateo recibió la oferta de organizar un gran evento gastronómico en Madrid y, para mi sorpresa, quiso incluir el arroz con pollo en el menú. Al principio, pensé que era un honor, pero pronto me di cuenta de que había una trampa. Él quería adaptarlo para que se ajustara al estilo moderno de su restaurante. Podríamos desestructurarlo, servir el pollo en dados confitados y el arroz en forma de timbal con espuma de azafrán, me explicó, entusiasmado. Sentí que se me encogía el corazón. No porque no valorara la creatividad, sino porque ese plato, fuera de su esencia, dejaba de ser lo que era. Y si lo presentaba así, el mensaje que había costado tanto construir se perdería. Esa noche apenas dormí, dándole vueltas a cómo abordar el tema sin que sonara a reproche. No quería volver a los tiempos de enfrentamiento, pero tampoco estaba dispuesta a permitir que la receta se convirtiera en un adorno más en una mesa de alta cocina. Al día siguiente, lo llamé y le pedí que viniera al pueblo para hablarlo en persona. Cuando llegó, preparé un arroz con pollo como siempre. Lo serví en la mesa y le pedí que lo comiera antes de discutir nada. Lo hizo en silencio, y al terminar, le pregunté: ¿entiendes que si lo cambias, esto dejará de ser lo que es? Su expresión cambió. Sabía que no hablaba de técnica, sino de identidad. Mateo se defendió diciendo que quería darle visibilidad, que así más gente lo conocería. Yo le respondí que la visibilidad no vale nada si el mensaje se distorsiona. No es solo comida, Mateo, es memoria. Y la memoria no se decora con espuma ni se sirve en porciones de museo. Mis palabras no fueron dichas con dureza, pero sí con la firmeza que da la convicción. Hubo un silencio largo, de esos que parecen decidir el rumbo de una relación. Finalmente, él suspiró y dijo: «De acuerdo, lo serviremos tal cual, pero tendrás que venir tú a hacerlo». Esa última frase fue su manera de ceder sin sentir que perdía. Acepté, con la condición de que me dejaran usar mis propias ollas y utensilios. El día del evento, viajé a Madrid con Diego, que se ofreció como ayudante. Cuando llegamos, vi la cocina del restaurante. Impecable, reluciente, pero tan aséptica que me parecía que ahí no podían hacer nada con alma. Sin embargo, en cuanto empecé a sofreír el ajo y el pimentón, el ambiente cambió. Incluso los otros cocineros se acercaban para mirar, atraídos por el aroma. Era como si, por un momento, ese lugar tan distante de mi pueblo se llenara de un calor familiar. La reacción de los comensales fue inesperada. Acostumbrados a platos sofisticados y minimalistas, muchos se sorprendieron al ver una cazuela humeante en el centro de la mesa, pero bastó el primer bocado para que las sonrisas aparecieran. Algunos incluso preguntaron si podían repetir, algo que, según Mateo, rara vez pasaba en su restaurante. Al final de la noche, recibí más felicitaciones de las que podía contar,
pero lo que más me importó fue escuchar a Mateo decir en voz baja: «Tenías razón, no hay que tocarlo». No lo dije en voz alta, pero dentro de mí sentí que esa había sido la victoria más importante. El viaje de regreso al pueblo fue tranquilo. Diego conducía mientras yo miraba por la ventana, pensando en cómo una simple receta había sido capaz de abrir tantas conversaciones difíciles y, al mismo tiempo, tender puentes. No era solo entre Mateo y yo, sino entre dos formas de entender la vida, la que corre detrás de la novedad y la que se aferra a lo que perdura. Me di cuenta de que, aunque las tensiones seguirían apareciendo de vez en cuando, ahora teníamos las herramientas para resolverlas sin romper lo que habíamos construido. Al llegar a casa, me encontré con un ramo de flores en la mesa de la cocina. Era de mi hija, con una nota que decía: «Gracias por no rendirte nunca. Eres el corazón de esta familia». Me quedé un rato mirando esas palabras, sintiendo que resumían todo lo que había pasado desde aquella primera noche en que tuve que cocinar a escondidas. Lo que comenzó como una defensa silenciosa de mi lugar se había transformado en una lección para todos, incluida yo misma. El valor de mantener vivo lo que importa. Esa noche dormí profundamente, sin la inquietud que solía acompañarme después de un conflicto. Sabía que el futuro seguiría trayendo desafíos, pero también que el arroz con pollo, mi arroz con pollo, estaba a salvo, no solo en mis manos, sino en las de quienes ahora lo entendían y lo respetaban. Y eso, pensé antes de cerrar los ojos, era un regalo que no tiene precio. El otoño trajo consigo la propuesta de hacer una reunión familiar más grande de lo habitual. No se trataba de una fecha especial como Navidad o un cumpleaños, sino de celebrar que todos, hijos, nietos, primos y hasta algunos vecinos cercanos, podían reunirse después de mucho tiempo. Fue Diego quien sugirió que el evento se hiciera en mi casa, y antes de que yo pudiera decir nada, Mateo levantó la voz: «Yo me encargo de todo, con Jacinta». Aquella frase, dicha sin pausa y con una sonrisa, provocó algunas risas entre los presentes, pero para mí significó mucho. No era un ofrecimiento condescendiente, sino una declaración de que ahora éramos un equipo. Empezamos los preparativos una semana antes. La lista de invitados crecía cada día, y con ella, la responsabilidad de que todo saliera perfecto. Decidimos que el menú tendría platos variados para todos los gustos, pero el centro de la celebración sería, una vez más, el arroz con pollo. Esta vez, Mateo propuso algo que me conmovió. «Quiero que lo preparemos en la cocina exterior, para que todos puedan ver cómo se hace y olerlo desde el principio». Acepté encantada, porque entendí que no se trataba solo de cocinar, sino de abrir un momento de comunión donde la tradición se mostrara sin barreras. El día señalado amaneció con un sol radiante y un aire fresco que presagiaba el cambio de estación. Desde temprano, la casa se llenó de voces y pasos, y la cocina exterior empezó a cobrar vida. Mateo y yo nos movíamos con fluidez entre los ingredientes, sin necesidad de muchas palabras. Diego se encargaba de explicar a los niños qué estábamos haciendo, mientras algunos adultos se acercaban para hacer preguntas y tomar fotos. Me di cuenta de que la receta ya no estaba guardada en un rincón secreto, sino que circulaba libremente entre manos y miradas curiosas. Cuando el arroz empezó a absorber el caldo, el aroma se extendió por todo el jardín. Era como una llamada silenciosa que reunía a la gente alrededor de la gran cazuela. Escuché a alguien decir: «Huele como en las Navidades de antes», y sonreí para mis adentros. Ese era exactamente el efecto que quería lograr, que el olor despertara recuerdos, que cada persona encontrara un pedazo de su propia historia en ese guiso. Mateo, que removía con la cuchara de madera, me miró y dijo en voz baja: «Ahora entiendo lo que decías. Esto no se puede encerrar en un plato de restaurante». Servimos el arroz en grandes fuentes y lo colocamos en el centro de las mesas largas, adornadas con flores y manteles blancos. No hubo discursos formales ni brindis preparados. La gente simplemente empezó a servirse, y con cada cucharada venían las risas, las anécdotas y los abrazos. Vi a mi hija charlando con una prima con la que llevaba años distanciada, a los niños compartiendo pan como si fuera un juego, y a los mayores intercambiando historias del pasado. Todo giraba en torno a ese plato, pero no porque fuera perfecto, sino porque estaba cargado de significado. A mitad de la comida, Diego se
Levantó con una copa en la mano. Quiero brindar por mi abuela, que nos enseñó que la cocina no es solo para alimentar el cuerpo, sino también para unirnos. Hubo un aplauso largo, de esos que no se fuerzan. Mateo fue el siguiente en hablar, y por enseñarme que, a veces, lo más importante que puedes hacer como cocinero es no cambiar nada. Su tono fue sincero, sin buscar protagonismo, y en sus palabras había un reconocimiento que, un año atrás, habría sido impensable. La tarde se fue alargando, entre sobremesas, música improvisada y paseos por el jardín. Sentada en una silla, observaba cómo las generaciones se mezclaban sin importar la edad. Pensé que, quizá, este era el verdadero clímax de toda la historia. No la primera victoria silenciosa en Navidad, ni las reconciliaciones posteriores, sino este momento en el que la tradición ya no dependía solo de mí. Era como ver florecer algo que había plantado hacía décadas, y que ahora crecía por sí mismo, con raíces firmes y ramas abiertas al futuro. Cuando el sol empezó a ponerse, me acerqué a la cazuela vacía y pasé la mano por el borde, todavía tibio. No quedaba ni un grano de arroz. En ese gesto sencillo sentí un cierre natural, como si la receta, la familia y yo estuviéramos en paz. No necesitaba que me agradecieran más, ni que me reconocieran públicamente. Lo que me llenaba era la certeza de que, incluso cuando yo ya no estuviera para remover el arroz, alguien, quizá Diego, quizá Clara, quizá incluso Mateo, seguiría haciéndolo, con el mismo cuidado y el mismo amor. Y eso para mí era el final perfecto. Con el tiempo, lo que había comenzado como una tradición familiar empezó a llamar la atención más allá de nuestra mesa. La feria gastronómica del año siguiente me invitó como invitada de honor, y esta vez no fui sola. Llevé a Diego, a Clara y, para sorpresa de muchos, a Mateo. Montamos un pequeño puesto con una cocina improvisada, y desde la primera hora el aroma del arroz con pollo atrajo a una multitud. La gente no solo venía a probarlo, sino también a escuchar las historias que contábamos mientras cocinábamos. Algunos se quedaban mucho más de lo necesario, simplemente para ver cómo removíamos el arroz o cómo añadíamos las especias en el momento justo. Sentí que estábamos compartiendo algo más que una receta. Era una manera de vivir. Fue en esa feria donde conocí a un periodista local que, fascinado por la historia, me pidió permiso para escribir un artículo. Yo acepté con la condición de que no lo presentara como la receta de Jacinta, sino como la receta de una familia y de un pueblo. Cuando se publicó, la respuesta fue tan cálida que me llegaron cartas de personas que decían haberse animado a recuperar sus propias recetas familiares. Me conmovió profundamente pensar que lo que yo había defendido en silencio aquella Navidad ahora estaba inspirando a otros a reconectar con sus raíces. Era como si la historia hubiera encontrado su camino para multiplicarse sin que yo lo buscara. Mientras tanto, en casa, las reuniones seguían creciendo en número y en significado. Cada vez que organizábamos una comida grande, había al menos una persona nueva interesada en aprender el arroz. Algunos venían de otros pueblos, recomendados por amigos o familiares que lo habían probado. Yo no podía ni quería decir que no. Me gustaba esa mezcla de rostros conocidos y nuevos alrededor de la mesa, todos unidos por el simple acto de compartir un plato. Diego decía que estábamos construyendo una cadena de manos que algún día daría la vuelta entera al mapa. Mateo, por su parte, había cambiado más de lo que yo me habría atrevido a imaginar. Ya no hablaba de modernizar el arroz, sino que lo presentaba tal cual en su restaurante en una noche especial llamada Cena de Tradiciones. Incluso en Madrid, donde la gente está acostumbrada a la innovación constante, el plato recibía elogios sinceros. Un día me confesó que había clientes que volvían solo por esa cena y que él les contaba la historia de la receta. No se trata solo de comer, Jacinta, me dijo, sino de que salgan con algo en el corazón. Escuchar eso de él era como ver cerrado un círculo que había empezado roto. En el pueblo, el arroz con pollo empezó a aparecer en otras mesas sin que yo lo cocinara. Al principio, me sorprendió encontrarlo en celebraciones ajenas, pero pronto entendí que era una señal de que la tradición había echado raíces más allá de mi control. Incluso en las fiestas patronales, las señoras del Vientas Comité lo incluyeron en el menú y me pidieron que, aunque no pudiera cocinar para todos, al menos supervisara la preparación. Acepté encantada, porque sabía que no se trataba de que llevara mi firma,
sino de que se mantuviera el espíritu con el que siempre lo había hecho. Un momento que nunca olvidaré fue cuando Clara, mi nieta, cocinó el arroz completamente sola por primera vez para sus amigos de la universidad. Me envió una foto de la olla y un mensaje que decía: «No es igual que el tuyo». Pero todos se sintieron en casa. Esa frase me hizo llorar. Entendí que el sabor exacto no importaba tanto como la intención. La receta estaba viva porque la esencia, ese deseo de unir, de cuidar, seguía intacta en quienes la aprendían. Ya no era un secreto guardado, sino una herencia compartida. A medida que los años avanzaban, empecé a tomarme las cosas con más calma. Dejé de estar en todas las cocinas al mismo tiempo y empecé a disfrutar más de observar que de dirigir. Me sentaba con una taza de té, viendo cómo otros tomaban mi lugar frente a la cazuela, y sentía una mezcla de nostalgia y orgullo. Nostalgia porque sabía que esos momentos eran finitos, y orgullo porque, cuando mi tiempo pasara, la tradición seguiría su curso sin tropezar. Eso, me decía a mí misma, era lo que hacía que todo el esfuerzo y los conflictos iniciales hubieran valido la pena. En el fondo, lo que más me llenaba no era que el arroz con pollo fuera conocido o replicado, sino que se hubiera convertido en un símbolo de algo que, en un principio, parecía imposible, que una herida familiar profunda pudiera transformarse en un puente sólido. Cada vez que veía a Mateo explicando la receta a un extraño, o a Diego sonriendo mientras removía el arroz, recordaba aquella primera Navidad de tensión y silencio, y me daba cuenta de que, sin ese momento doloroso, quizá nada de esto habría existido. Con el paso de los años, mis manos empezaron a sentir el peso del tiempo. Ya no podía pasar horas de pie frente a la cocina sin que me dolieran las piernas, y levantar la gran cazuela llena me costaba más de lo que quería admitir. Al principio traté de ocultarlo, insistiendo en que todavía podía hacerlo todo sola, pero Diego y Clara lo notaban. Un día, en silencio, se colocaron uno a cada lado y me quitaron la cuchara de madera de las manos. «Siéntate, abuela, que hoy cocinamos nosotros», dijeron con una sonrisa cómplice. Me resistí unos segundos, pero luego me dejé llevar, y desde mi silla observé cómo repetían cada paso con una atención que me emocionó. En sus movimientos había un eco del mío, pero también algo propio, y eso me hizo entender que ya no era la única guardiana de la tradición. Mateo también había cambiado. De ser aquel chef orgulloso que quería imponer su estilo, se había convertido en uno de los mayores defensores de la receta. Incluso cuando viajaba al extranjero, me enviaba mensajes con fotos del arroz preparado por él en algún evento, siempre con el mismo comentario: «No es como el tuyo», pero todos se emocionaron. Era su manera de decirme que había comprendido el fondo del asunto. En más de una ocasión lo escuché contarle a alguien la historia de cómo la tradición casi se pierde y cómo una cena de Navidad lo cambió todo. Ya no se trataba solo de cocina, se trataba de respeto y de haber aprendido a ceder. Las reuniones familiares se habían transformado en verdaderas celebraciones comunitarias. La casa se llenaba no solo de parientes, sino también de vecinos, amigos y conocidos que habían oído hablar del arroz con pollo. No importaba cuántas porciones preparáramos, siempre se acababan antes de que terminara la comida. Yo ya no me encargaba de remover el arroz ni de cortar las verduras, pero mi papel seguía siendo esencial. Estaba ahí para supervisar, corregir con una mirada o un gesto, y sobre todo, para transmitir la calma que da la experiencia. Era como dirigir una orquesta sin tocar un solo instrumento. Un invierno, poco antes de Navidad, recibí una carta de un colegio local. Me invitaban a dar una charla sobre la importancia de preservar las tradiciones culinarias. Dudé en aceptar, porque nunca me había visto como alguien que diera discursos, pero Diego insistió en acompañarme. Cuando llegamos, la sala estaba llena de niños que escuchaban con una atención que me sorprendió. Les conté cómo una simple receta había salvado no solo una cena, sino también una relación familiar. Les hablé de mi madre, de mi abuela, y de cómo cada uno de ellos tenía algo en su historia que merecía ser protegido. Al final, varios me abrazaron y me dijeron que querían aprender el arroz. Sentí que la tradición había encontrado un nuevo camino. Ese mismo año, Mateo organizó en su restaurante una Semana de la Cocina Heredada e insistió en que yo estuviera presente en la inauguración.
Llevé mi delantal de siempre, el que ya tiene las manchas imposibles de quitar, y cocinamos juntos frente a un público que aplaudía a cada paso. Al terminar, Mateo tomó el micrófono y dijo algo que me llegó al alma. Este plato no es mío, es de Jacinta, de su familia y de todos los que se sientan alrededor de una mesa para compartir. Escuchar eso, después de todo lo que habíamos pasado, fue como cerrar una herida que había tardado años en cicatrizar. En casa, Diego y Clara empezaron a alternarse en la preparación del arroz. Yo me dedicaba a disfrutar de la sobremesa, escuchando las conversaciones, riendo con las historias y, de vez en cuando, corrigiendo alguna exageración. Me gustaba ver cómo cada uno aportaba su toque sin perder la esencia. Diego con su precisión casi científica, Clara con su intuición y su mano suave para las especias. Sabía que, de seguir así, no habría riesgo de que la tradición muriera con mi generación. Una tarde de primavera, mientras estaba sentada en la terraza, Diego me dijo algo que me dejó pensando. Abuela, el día que no estés, seguiremos haciendo el arroz como nos enseñaste, pero no solo por el sabor, sino porque es la forma en que vamos a sentirte cerca. No respondí de inmediato. Sentí que cualquier palabra rompería el momento. Me limité a acariciarle la mano y a mirar los olivos que se mecían con el viento. Entendí que el arroz con pollo ya no era solo mío, era parte de la memoria colectiva de todos los que lo habían probado. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo el camino recorrido desde aquella Navidad de conflicto. Lo que comenzó como una humillación silenciosa había terminado siendo una historia de unión, respeto y legado. Y aunque mi cuerpo ya no respondía como antes, mi espíritu estaba en paz. Sabía que, pase lo que pase, el corazón de mi familia seguiría latiendo al ritmo de una cuchara de madera, removiendo un arroz dorado, con el aroma inconfundible de las especias que lo hicieron eterno. La Navidad de ese año llegó con un aire distinto, más suave, como si todos supiéramos que iba a ser especial. Yo lo sentía en los pequeños detalles, en la forma en que Diego y Clara hablaban entre ellos sobre la logística de la cena, en cómo Mateo me preguntaba cada 2 días si necesitaba algo del mercado, en el entusiasmo de mis nietos preparando las decoraciones. Desde el primer momento entendí que esta vez yo no estaría al mando, sino que sería una invitada de honor en mi propia casa. No me lo dijeron con palabras, pero lo vi en sus miradas y en la forma en que apartaban las tareas de mis manos para que pudiera descansar. El día de la cena amaneció frío, con un cielo despejado que dejaba entrar una luz dorada por las ventanas. Desde temprano, el sonido de la cocina me envolvía como una melodía conocida. El chisporroteo del aceite, el aroma del ajo dorándose, el murmullo de voces mezclado con risas. Me asomé discretamente y vi a Diego removiendo el arroz con la misma firmeza que yo, mientras Clara añadía el caldo poco a poco, como le había enseñado. Mateo estaba detrás, cortando verduras y manteniendo el fuego en el punto exacto. Por un momento, me quedé en la puerta, observando, y sentí que ese era el verdadero legado. No que me imitaran, sino que trabajaran juntos con armonía. Cuando llegó el momento de sentarnos a la mesa, la cazuela fue colocada en el centro con un cuidado casi ceremonial. Yo estaba en la cabecera, rodeada de mis hijos y nietos, y no pude evitar recordar aquella Navidad de años atrás, cuando el mismo plato había sido motivo de conflicto. Esta vez, sin embargo, el ambiente estaba cargado de gratitud. Antes de que alguien sirviera, Mateo se levantó, tomó la cuchara de madera y, mirándome, dijo: «Jacinta, esta es la última vez que te pedimos que remuevas el arroz esta noche, porque a partir de ahora lo haremos nosotros, pero siempre siguiendo lo que nos enseñaste». Me pidió que me acercara a la cazuela. Con una mezcla de emoción y sorpresa, me levanté y puse la mano sobre la cuchara. La moví despacio, sintiendo el peso del arroz, el calor que subía en forma de vapor y el olor familiar que tantas veces había llenado la casa. Luego, se la devolví a Diego, que la tomó con ambas manos como si fuera algo sagrado. «Es tuya ahora», le dije, y en ese instante sentí que estaba cerrando un capítulo importante de mi vida, no con tristeza, sino con la certeza de que estaba dejando todo en buenas manos. Durante la cena, las conversaciones fluían con naturalidad. Había risas, anécdotas y brindis improvisados. En un momento, Clara me sirvió un plato y me dijo: «Abuela,
sabe igual que el tuyo. Yo sonreí, pero en mi interior supe que, aunque el sabor fuera similar, lo más importante era que llevaba el mismo espíritu. Comí despacio, disfrutando cada bocado como si fuera la primera vez que lo probaba, y sentí que ya no me pertenecía solo a mí, sino a todos los que estábamos ahí. Después de la comida, mis nietos me rodearon para darme un regalo. Era una caja de madera tallada con mis iniciales. Dentro, cuidadosamente envuelta, estaba mi cuchara de madera original, la que había usado durante décadas. En el mango, Diego y Clara habían mandado grabar una frase, para que nunca olvidemos quién nos enseñó a reunirnos. La sostuve en silencio, con un nudo en la garganta, y pensé que ese sería el objeto más valioso que podría dejarles. La noche terminó con música, abrazos y el sonido de los niños corriendo por la casa. Me quedé sentada junto al fuego, observando todo con una paz que pocas veces había sentido. No había necesidad de grandes discursos. La simple presencia de todos reunidos alrededor de una tradición común decía más que cualquier palabra. Sabía que esa Navidad quedaría grabada en la memoria de cada uno de ellos, no por los regalos o los adornos, sino por el momento en que la tradición pasó oficialmente a la siguiente generación. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me quedé un rato más junto a la chimenea, sosteniendo la cuchara entre las manos. No era un adiós, porque siempre habría un lugar para mí en esa cocina, pero sí un paso atrás para que otros ocuparan el centro. Y, por primera vez en muchos años, me fui a dormir sin pensar en lo que había que preparar para el día siguiente. Me dormí con la certeza de que el arroz con pollo, y todo lo que representaba, estaba a salvo para siempre. Los años siguientes transcurrieron con una serenidad que me resultaba nueva. Ya no había tensiones en las reuniones, ni discusiones sobre quién debía cocinar. La tradición estaba firmemente en manos de Diego y Clara, y yo me limitaba a ocupar mi lugar de observadora privilegiada. Gustaba sentarme en un rincón de la cocina mientras ellos trabajaban, comentando de vez en cuando algún detalle. El fuego está un poco alto, o ese caldo necesita un toque más de sal. Ellos escuchaban sin discutir, como si mis palabras fueran parte indispensable del proceso. Y yo, al verlos moverse con seguridad, me daba cuenta de que mi misión estaba cumplida. Con el paso del tiempo, también aprendí a disfrutar de los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. El sonido de las cucharas chocando contra los platos, las carcajadas que se colaban desde el comedor, el olor que se escapaba de la cazuela y llegaba hasta la terraza. Todo eso se había vuelto más valioso que el acto de cocinar en sí. A veces pensaba que, en realidad, mi mayor regalo no había sido la receta, sino el espacio que había creado para que la gente se sintiera en casa. Mateo, que en otro tiempo había sido mi mayor opositor, se convirtió en uno de mis cómplices. Había aprendido a dejar su ego en la puerta y a participar con humildad. En más de una ocasión lo sorprendí enseñando a algún invitado cómo sofreír el arroz a la manera de Jacinta. Nunca pensé que vería algo así, y cada vez que ocurría, me recordaba lo mucho que las personas pueden cambiar si tienen el valor de escuchar y aprender. Incluso me llegó a decir, una tarde tranquila, gracias por no rendirte conmigo. Si lo hubieras hecho, me habría perdido todo esto. Las reuniones navideñas continuaban siendo el momento más esperado del año, pero también empezamos a encontrar excusas para preparar el arroz en otras fechas: cumpleaños, regresos de viajes, celebraciones escolares de los nietos. Poco a poco, se volvió un plato para cualquier ocasión que mereciera ser recordada. Era como si se hubiera convertido en un idioma propio de la familia, una forma de decir, estamos juntos, sin necesidad de palabras, y cada vez que alguien nuevo lo probaba, sentía que estaba entrando en un círculo especial. Una primavera, recibí la visita de un grupo de estudiantes de cocina que habían oído hablar de mi historia. Querían grabar un documental para su escuela sobre la cocina como memoria. Al principio me intimidó la idea, pero cuando vi la emoción en sus caras, supe que no podía negarme. Pasamos toda una mañana cocinando y hablando, y mientras les contaba la historia de aquella primera Navidad conflictiva, me di cuenta de que ya no la recordaba con dolor. Ahora la veía como el punto de partida de todo lo que vino después. A medida que los años avanzaban, mi cuerpo me pedía más descanso, pero mi espíritu seguía inquieto por ver crecer la tradición.
Me encantaba recibir fotos y mensajes de familiares y amigos que preparaban el arroz en sus propias casas, a cientos de kilómetros de distancia. Algunos me llamaban para pedirme consejos, otros solo para decirme que habían pensado en mí mientras cocinaban. Era como si, de algún modo, siempre estuviera presente en cada plato que se servía. En los días tranquilos, me gustaba salir al patio y sentarme bajo el olivo más viejo, el mismo que había visto tantas celebraciones. Desde allí podía escuchar la vida de la casa, el ruido de las ollas, el tintinear de los vasos, las voces mezcladas. Cerraba los ojos y me dejaba envolver por esos sonidos, imaginando que eran las notas de una melodía que yo había empezado a componer décadas atrás y que ahora otros continuaban interpretando. Una noche, mientras Diego y Clara limpiaban la cocina después de una cena, me acerqué y les dije: algún día yo no estaré, pero quiero que sepan que todo lo que somos como familia está aquí dentro, en cada grano de arroz que cocinamos. Ellos se quedaron en silencio, y luego Diego me abrazó fuerte. Clara, con los ojos brillantes, añadió: y cuando lo hagamos, siempre te vamos a sentir en la mesa. Me fui a dormir con esas palabras en el corazón, sabiendo que el cierre de mi historia estaba cerca, pero que sería un cierre lleno de amor y continuidad. Llegó la última Navidad que celebré en mi casa. Lo supe desde los primeros días de diciembre, cuando el cansancio se volvió más frecuente y las piernas me pedían tregua. Pero había una paz que no sentía desde hacía años. La familia se había fortalecido y la tradición del arroz con pollo ya no dependía exclusivamente de mí. Diego y Clara se encargaron de casi todo, y yo me dediqué a disfrutar del ambiente, dejando que otros tomaran las riendas sin sentir que perdía mi lugar. Esa noche, la mesa se llenó con el aroma familiar que había sido mi sello y mi legado. Cuando llegó el momento de servir, Diego tomó la cuchara de madera que tantas navidades había visto en mis manos y la sostuvo con respeto. La acercó hacia mí y con una sonrisa me invitó a pasar la tradición oficialmente. Le devolví la mirada, emocionada, y le entregué la cuchara con un gesto lleno de significado. Era como pasar el testigo, el símbolo de que la responsabilidad y el amor por la receta quedaban en manos seguras. Sentí que en ese momento, más que un utensilio, le estaba dejando el corazón de nuestra familia. La cena transcurrió entre risas, anécdotas y brindis. La luz suave de las velas iluminaba los rostros y hacía que la noche se sintiera eterna. En más de una ocasión, me perdí en la mirada de mis hijos y nietos, agradecida por haber podido verlos crecer y por saber que, a pesar de las dificultades, habíamos encontrado la manera de estar juntos. No hubo reproches, ni recuerdos amargos, solo la celebración de lo que éramos y de lo que habíamos construido juntos. Después de la cena, me senté en la terraza envuelta en una manta, observando el cielo estrellado. Pensé en mi madre, en mi abuela, en todas las mujeres que habían pasado por esa misma cocina antes que yo, y en las que vendrían después. Sentí que, de alguna forma, formábamos parte de un hilo interminable que conectaba generaciones a través de sabores y memorias. Y en ese silencio, sentí también la certeza de que mi historia, aunque llegara a su fin, seguiría viva en cada plato que se sirviera en esta casa. En los días siguientes, la familia me visitó con más frecuencia, conscientes de que el tiempo que me quedaba era limitado. Cada encuentro era un regalo, y cada conversación una oportunidad para compartir recuerdos y consejos. Yo les contaba anécdotas de navidades pasadas, de cómo había aprendido a cocinar y de lo que significaba para mí cada ingrediente. En sus ojos veía admiración y cariño, y eso me reconfortaba. No era solo el arroz, era la vida que habíamos construido alrededor de él. Una tarde, mientras el sol bajaba lentamente, me encontré en la cocina con la cuchara de madera en la mano. La acaricié suavemente, recordando todas las veces que había removido el arroz con ella, en silencios, en alegrías y en lágrimas. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo que aquel objeto simple llevaba el peso de toda una historia y que era el legado más valioso que podía dejar. Sin saberlo, estaba cerrando el círculo que empezó mucho tiempo atrás con una Navidad difícil y una decisión firme. La noche antes de irme definitivamente, soñé con la cocina llena de gente, con risas y aromas que me acompañaban. Me vi joven otra vez, enseñando a mis hijos y nietos, escuchando sus historias y cocinando con ellos.
Me desperté con una sensación de calma absoluta, como si estuviera lista para lo que viniera. Sabía que, aunque dejara de estar presente, la esencia de todo lo que fui y hice viviría en cada cucharada de arroz, en cada reunión y en cada abrazo alrededor de la mesa. Cuando llegó el momento de partir, me despedí con la tranquilidad de quien sabe que hizo todo lo posible para que la tradición no se perdiera. Dejé atrás una casa llena de vida, con la certeza de que el amor y la historia que había cocinado a fuego lento permanecerían intactos. Y en ese último suspiro, agradecí por haber encontrado la fuerza para defender mi lugar y por haber visto cómo, a través del arroz con pollo, una familia pudo sanar, unirse y seguir adelante. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte conmigo en esta historia tan personal. Me gustaría saber, ¿alguna vez tuviste que luchar por algo que parecía pequeño para otros, pero que para ti era todo? Me cuenta. Me encantaría saber qué sentiste o si viviste algo parecido. Si esta historia te tocó de alguna manera, compartíla con alguien que pueda necesitar escuchar que no está solo, que a veces la fuerza viene de lo más simple, de lo que nos conecta con quienes amamos. Y si querés seguir acompañando relatos así, con personas reales, con luchas reales y momentos que cambian vidas, quédate por acá. Tengo muchas historias que aún merecen ser contadas.